Es un gozo, una satisfacción muy grande estar nuevamente con ustedes después de este paréntesis de la Semana Santa, en la cual reflexionamos alrededor de algunas expresiones de Jesús allá en el Calvario, y también que nos detuvimos el día anterior, el domingo anterior, a el acontecimiento de la resurrección, que por cierto se trata de un acontecimiento que no tiene comparación, no tiene paralelo en la historia de la humanidad. Y damos gracias a Dios porque Cristo resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros los pecadores. Vamos a reflexionar ahora sobre el tema: después de la resurrección, ¿qué? Nos vamos a hacer esa pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Pero antes de entrar en el tema, queremos recordarles que el próximo 6 de mayo, que por cierto está muy cerca, celebraremos con alegría, con gozo, con profunda gratitud 100 años de testimonio cristiano en el sur de Nicaragua, la primera iglesia bautista de Rivas. Tendremos un acto especial que se hará el 8 por ser domingo, pero la fecha exacta es 6 de mayo 1922 y a 2022 100 años. Y por eso alabamos, glorificamos y agradecemos al Señor porque nos ha permitido dar testimonio por un siglo completo. Entonces, ¿qué después de la resurrección o de la resurrección que ha sucedido después? Bueno, una serie de acontecimientos. En primer lugar, nos encontramos, y según el relato de San Juan capítulo 20, a partir del versículo 11, cuando Jesús aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esto es algo maravilloso, algo extraordinario. En primer lugar, vemos a esta mujer con una esperanza profunda. ¿Por qué llega al sepulcro a buscar al Señor? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que a ella le ha movido para ir a buscar al Señor al sepulcro? ¿Cuál ha sido la razón que le ha motivado para ir al sepulcro? Entonces, resulta que ella se inclina, busca a ver si está ahí el cuerpo, y resulta que lo que ve es a dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Óigase bien, pretérito imperfecto, había sido puesto. Y ahora, ¿qué pasó? No está ahí, no está en ese lugar. Y le dijeron, desde luego, los ángeles que estaban ahí: mujer, ¿por qué lloras? Vean qué interesante. Esta mujer, María Magdalena,
se siente tan impresionada porque ella considera que se han llevado el cuerpo del Señor. Es decir, que alguien llegó, removió la piedra del sepulcro y se lo llevó. Entonces, aquí viene lo más interesante de este asunto. Ella le dijo, ve, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella asume que alguien llegó y se lo llevó el cuerpo. Dicho esto, se volvió, vean ustedes, y vio a Jesús. Pero resulta que ella no lo reconoció, no sabía que era Jesús. Ella conocía perfectamente a Jesús y ahora no lo reconoce. Podríamos decir que las lágrimas, la angustia de ella le impedían ver a Jesús. Le nublaron la vista y eso no le permitió reconocer a Jesús. Y dice que estaba ahí precisamente y no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, vean, hasta que Jesús habla, las cosas cambian. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero o el hortelano, le dijo, Señor. Es interesante que usa esa expresión, Señor. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Imagínense qué disposición, qué ánimo, qué interés que ella está, María Magdalena, está con la suficiente voluntad y el ánimo para llevarse al Señor. Pero tomemos en cuenta cómo va a ser esta mujer para llevarse al Señor. Si acaso un cadáver, pues cómo va a ser ella para cargarlo. Pero Jesús le dijo, aquí está el asunto, María. Esa expresión fue la clave. María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque ella se postró desde luego. Ella como que agarró, se sujetó a Jesús en ese momento, en una actitud de humillación. Suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Como quien dice, todavía falta, todavía queda algo por hacer, todavía queda algunas tareas, algunas recomendaciones, algunas instrucciones que tengo que dar a los discípulos. Ahí está el asunto muy claro. Y le dice, pero ve a mis hermanos y diles, fíjense ustedes, un mensaje, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso es lo que va a decir. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia, la buena noticia que había visto al Señor. Y él le había dicho estas cosas, lo que ya dijimos anteriormente, diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María estaba nublada. Y eso nos sucede a nosotros cuando estamos acongojados, cuando estamos desesperados, incluso a veces hasta cuando se nos ha perdido un objeto. El objeto tal vez está a la vista, pero nosotros por la congoja, por la angustia, por la desesperación, por la
tristeza que tenemos, no lo vemos, no lo logramos localizar. Eso sucedió con María. Repetimos, María conocía perfectamente a Jesús, María Magdalena. Hacemos esa observación. Pero resulta pues que por la tristeza de ella, si estaba llorando, las lágrimas le nublaron y no podía ver al maestro que lo tenía ahí tan cerca. Y resulta que nosotros tenemos tan cerca a Jesús, tan cerca a la presencia de Dios. Por eso dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de nosotros está la presencia misma del Señor, pero como nosotros vivimos distraídos, como estamos envueltos en otras tareas, somos incapaces de localizarlo y darnos cuenta que Él está presto y dispuesto a ayudarnos, a dirigirnos, a orientarnos y a guiarnos por el buen camino. Eso fue lo que sucedió con María Magdalena. Entonces, esto es un acontecimiento que se da después de la resurrección. Ahora viene otro episodio, y ese episodio resulta que aparece a sus discípulos. No a todos, desde luego, no a todos. En San Juan capítulo 20, ahora en el versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿qué día? El día que Él resucitó, el primer día de la semana, el domingo, que es el equivalente porque en aquel entonces los días de la semana no tenían nombre, no, sino que el primer día, segundo día, tercer día, etc. El sexto día, pues, o el séptimo día, era el día del reposo, el día que se dedicaba al Señor, y el sexto día, el anterior al día del Señor, que por eso se conoce como domingo. Domingo significa Dominus, que significa día, el día del Señor. Entonces, dice aquí que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. ¿Por qué están encerrados los discípulos en el cenáculo apostólico? Porque ellos temían que también con ellos hicieran lo mismo que habían hecho con el maestro, porque ellos eran sus seguidores. Entonces tenían miedo de los judíos y por esa razón estaban encerrados. Y Jesús irrumpe, aparece ahí en la escena y les da un saludo muy especial y les dice, paz a vosotros. Ellos necesitaban esa paz porque había tristeza, había angustia, se había ido el mejor amigo, el mejor compañero de ellos, y ellos solamente esperaban que de repente aparecieran los judíos y que también iban a correr la misma suerte del maestro. Pero en este caso aparece Jesús, los saluda, les dice paz a vosotros. Por eso se usa la expresión shalom, paz a vosotros. Esa paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz de Jesucristo es la paz que nos da auténtica tranquilidad, confianza, es una paz completa y total. Entonces, es una palabra de ánimo, paz a vosotros. ¿Y qué sucede?
Dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. Fíjense que no se lamentaron. Vean qué interesante que es esto. No se lamentaron, no dijeron, pobrecito, qué barbaridad, cómo le hicieron eso al maestro, como mucha gente se pone hasta de luto ahora. Si eso no tiene sentido. La muerte de Jesús es una muerte que nos debe dar alegría, nos debe dar gozo. ¿Por qué? Porque es la única muerte que nos da vida, vida en abundancia y vida eterna. Y ellos, dice, se regocijaron, se encuentran con el maestro. Incluso el maestro les muestra las manos. ¿Por qué no les muestra los pies? Porque Jesús no fue clavado en los pies. ¿Por qué no analizar? ¿Por qué no estudiar eso? Si en la cruz o en las cruces, como se acostumbraba en aquel entonces la pena capital, ponían una especie de montura, por decirlo así, un apoyo para que la parte posterior del cuerpo descansara ahí y no se deslizara en el madero. Y por eso Jesús no fue clavado, posiblemente amarrado, eso sí, ¿ves? Para que no quedaran los pies separados, posiblemente amarrado, pero los clavos solamente en las manos y en el costado, que fue atravesado por una lanza, para que analicemos las cosas. Entonces se regocijan viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, como quien dice, tranquilícense, aquí estoy, paz a vosotros. Y fíjense, como me envió el Padre, fíjense, así también yo os envío. Yo cumplí con una tarea y ahora les toca a ustedes. Es decir, les da ánimo y les da también una responsabilidad, una tarea para cumplir. Y esa es la tarea apostólica, la tarea que nosotros observamos en los Hechos de los Apóstoles. Cuando después que se fue Jesús, ellos tomaron la estafeta, enarbolaron el estandarte del Evangelio del Reino de Dios, y por eso nosotros somos beneficiarios ahora y glorificamos al Señor de esa doctrina cristiana, y por eso nosotros también somos apostólicos, no denominacionalmente hablando, sino porque seguimos la doctrina de los apóstoles, que fue la herencia que les dio Jesús. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias porque después de ese acontecimiento se dieron una serie de apariciones tan hermosas, tan esperanzadoras para aquellas personas en aquel entonces que pensaron que todo había terminado, que todo había concluido. Pero sabemos que a través de esos momentos tan importantes, nuestra esperanza, Señor, se mantiene sabiendo que si Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Padre Santo, ayúdanos a permanecer siempre confiados en ti y esperando en tus promesas. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el sagrado nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.